Buenos días con todos. Bueno, mi nombre es Solange Blondet Hernández, soy médico infectóloga de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental. Pero en esta ocasión vamos a hablar brevemente sobre la prevención de brotes y epidemias asociadas al fenómeno del niño. Bueno, primero les muestro lo que es el contenido de lo que es esta exposición y ya comenzando básicamente a hablar un poco de lo que es el fenómeno del niño y qué impacto va a tener básicamente aquí en el territorio nacional. Básicamente lo que se va a presentar son anomalías oceánicas, donde va a haber aumento de las temperaturas y el aire va a estar sostenidamente encima de los valores normales. Va a haber también una alteración hidrometeorológica, donde va a haber un escenario de lluvia superior a lo esperado, a lo normal, durante la costa, durante el verano del año 2026-2027. En la parte de San Martín de Porres se puede esperar algunas inundaciones localizadas, saturación de los suelos van a estar inestables, alteración de fuentes de agua potable, riesgo de desborde, colapso del alcantarillado y la consecuencia de todas estas alteraciones en los hospitales básicamente es que va a haber una sobredemanda explosiva de la atención sanitaria, ¿no? Va a haber aumento de personas en lo que es la emergencia. Además, va a estar esto combinado con las vulnerabilidades que pueden tener el hospital, básicamente en la parte de estructura, ¿no? Especialmente en lo que es el agua y la accesibilidad. Entonces, ¿por qué debemos prepararnos para el fenómeno del niño? Como mencionamos previamente, el fenómeno del niño lo que va a ocasionar es aumento de lluvias, va a haber incremento de pacientes, mayor riesgo de brotes y al haber mayor cantidad de pacientes, mayor riesgo de brote, va a haber eh, mayor cantidad de personas que van a acudir a los centros de atención de salud. Es decir, va a haber mayor presión hospitalaria, va a haber un aumento de pacientes en lo que es nivel 1, nivel 2, y por consiguiente, cuando estos se complican, van a llegar a nuestros hospitales, ¿no? ¿Y cuáles son las amenazas hospitalarias? Tenemos amenazas hospitalarias externas, que van a ser básicamente los de la comunidad, ¿no? Aumento de casos comunitarios, va a haber aumento de referencias de pacientes graves, incremento de hospitalizaciones y probablemente colapso por el aumento de pacientes de los establecimientos periféricos. Y las amenazas hospitalarias internas se van a deber básicamente a 5 factores, ¿no? La transmisión cruzada, al haber aumento de pacientes, va a haber hacinamiento también, sobreocupación hospitalaria, puede haber lo que es falla de abastecimiento e incremento de las infecciones asociadas a la atención en salud. Y sabiendo todas las manifestaciones, características que van a enfrentar nuestro territorio nacional, tenemos un perfil epidemiológico esperado de qué enfermedades van a ser las que factiblemente van a aumentar. En cuanto a las enfermedades transmitidas por vectores, aquí en Lima principalmente vamos a tener lo que es dengue. Va a haber una proliferación de Aedes aegypti por agua estancada y por el aumento de las temperaturas, y esto que va a ocasionar riesgo de saturación en hospitalización y requerimiento masivo de fluidoterapia. En cuanto a las enfermedades zoonóticas, a la cabeza va a estar lo que es leptospirosis, ¿no? Va a haber brotes por contacto de humanos roedores durante las inundaciones y esto va a requerir básicamente un diagnóstico diferencial rápido. En cuanto a las enfermedades transmitidas por agua, tenemos lo que son el cólera, las enfermedades diarreicas agudas, la shigelosis. Va a haber una contaminación de las redes y colapso del alcantarillado, alta demanda de rehidratación endovenosa y van a requerir también camas de aislamiento temporal. Y por el aumento de las temperaturas, también vamos a tener estrés térmico, enfermedades respiratorias, eh, golpe de calor, ¿no? Especialmente en lo que son la población lactante, ¿no? Y las poblaciones que van a estar desplazadas y que van a estar hacinadas, ¿no? Básicamente estas son las enfermedades que esperamos que tengan un aumento. Y en cuanto a las enfermedades prioritarias, en cuanto a las que tienen mayor prioridad, básicamente por el aumento del vector y también por los problemas que vamos a tener probablemente con lo que es el agua, tenemos a la cabeza lo que es dengue y leptospirosis. En cuanto a las enfermedades respiratorias, influenza, COVID-19, virus sincitial respiratorio
y actualmente también sarampión, también van a ser enfermedades que debemos de tener en alta prioridad. Moderada, básicamente las que se contaminan a través de inadecuado saneamiento, ¿no? Hepatitis A, enfermedades diarreicas, y baja, básicamente, como somos un centro de referencia nacional, si vienen pacientes referidos básicamente de las zonas tropicales del Perú, también podemos tener casos importados de malaria, ¿no? Así que básicamente para estas cosas debemos estar atentos. Entonces, ¿qué enfermedades básicamente vamos a atender? Principalmente vamos a atender síndromes febriles. Entre los síndromes febriles también podemos tener síndrome febril exantemático, podemos tener meningitis, insuficiencias respiratorias, enfermedades diarreicas y los casos complicados que van a ser referidos. Aquí les presento básicamente lo que es un algoritmo diagnóstico para hacer básicamente los principales diagnósticos diferenciales en caso de presentar un síndrome febril agudo, donde lo principal es iniciar con lo que es la historia clínica y el examen físico del paciente. Si el paciente tiene foco, bueno, vamos a tratar básicamente lo que es el foco. Si el paciente tiene fiebre, síntomas específicos, vamos a básicamente buscar lo que es un enfoque sindrómico, y en caso de no tener síntomas específicos, vamos a estar básicamente frente a un síndrome febril indiferenciado, donde podemos tener arbovirosis como dengue, leptospirosis, salmonela, shigella, brucela, rickettsias, abscesos, y en caso de que el paciente sea de la selva, malaria también es un importante diagnóstico diferencial. Y en caso de que el paciente sí presente signos y síntomas específicos, bueno, típicamente, bueno, lo hemos dividido en 6 enfoques sindrómicos. Si presenta principalmente lo que es hipotensión, dentro de la arbovirosis, a la cabeza va a estar dengue, también podemos tener leptospirosis, rickettsiosis, salmonelosis. Si principalmente presenta lo que es dificultad respiratoria, también tenemos que tener en cuenta lo que es leptospirosis, enfermedades respiratorias como influenza, COVID-19, malaria, si estamos frente a un paciente que es de zona tropical. En cuanto a erupción cutánea, arbovirosis como dengue, leptospirosis, puede tener lesiones petequiales, riquepsias, también puede tener lesiones básicamente vasculíticas, meningococo, también lesiones de tipo vasculíticas petequiales, y sarampión, que se va a presentar básicamente como fiebre con un rash maculopapular. Y si tenemos principalmente lo que son linfoadenopatías, bueno, tenemos básicamente lo que están dentro del TORCH, ¿no? Toxoplasmosis, citomegalovirus, Epstein-Barr, y además tener en cuenta también lo que es Bartonella henselae. Si tenemos principalmente ictericia, leptospirosis, hepatitis y casos importados de malaria, y cuando es síndromes neurológicos, meningococo, dengue también puede ocasionar cuadros de encefalitis, enterovirus, herpes, leptospirosis, sarampión y malaria. Esto es básicamente para tener en cuenta los múltiples diagnósticos diferenciales. Y ahora vamos a hablar básicamente cómo estamos actualmente respecto al dengue. Como pueden observar en la tendencia de casos de dengue, tanto notificados como confirmados, el año pasado, en el año 2025, vemos que a partir de la semana 20 ya no se tenían reportes ni de casos notificados o confirmados de dengue, a diferencia de el presente año, donde vemos que todavía por el aumento de las temperaturas ya estamos básicamente notando la persistencia de la notificación de casos, ¿no? Esto ya es un cambio que se ha visto de forma epidemiológica, ¿no? En cuanto a la distribución, donde los principales, el mayor número de casos se han presentado básicamente en el distrito de San Martín de Porres, ¿no? Y también ya hemos tenido un caso de dengue grave, ¿no? Que vino básicamente de Ancón. En cuanto a sarampión, como pueden observar, eh, el presente año ya estamos frente a una situación de brote de sarampión, que se espera que por el fenómeno del Niño vayan a aumentar más casos. Ya tenemos 2 casos confirmados en nuestra jurisdicción. Un paciente es de San Martín de Porres, uno sí vino proveniente de Puno, ¿no? Esto hay que tener en cuenta, o sea, sarampión ya es una enfermedad que tenemos en distribución actualmente, pues, ¿no? En cuanto a las insuficiencias respiratorias agudas,
Podemos observar por la curva que básicamente todavía mantenemos la misma cantidad de casos del año pasado. Insuficiencia respiratoria aguda grave también lo que podemos observar es de que, bueno, años pasados había mayores casos de básicamente COVID-19 y el presente año lo que estamos observando es un poco más de virus incitial respiratorio. Enfermedades diarreicas agudas sí se mantiene básicamente en una distribución más o menos uniforme, ¿no? Con respecto a los años anteriores. Y en cuanto a la prevención, básicamente la parte muy importante en los que nos van a ayudar básicamente todos los servicios es en la detección precoz de brotes. ¿En qué parte principalmente nos van a ayudar? Es en la parte de la confirmación del brote, porque lo que se necesita es de que los servicios que son los que atienden de forma inicial al paciente hagan las presunciones diagnósticas y el diagnóstico del paciente. O sea, hay que conocer las definiciones operacionales, conocer los posibles diagnósticos diferenciales y los signos y síntomas que van a tener estos pacientes. Luego ya viene lo que es la parte de epidemiología, donde vamos a hacer básicamente lo que es todo lo que es la investigación del brote. Y para el control del brote, como es mencionado, una parte importante es notificación inmediata, es decir, diagnosticar rápidamente al paciente teniendo en cuenta todos los posibles diagnósticos diferenciales. En caso de que el paciente requiera aislamiento, es iniciar un aislamiento precoz, toma de muestra por parte del laboratorio, el uso de EPPs tanto del personal de salud como también personal de laboratorio que va a realizar lo que es la toma de muestra, el resto de búsqueda activa, limpieza, desinfección, investigación epidemiológica y comunicación con la DIRIS ya también es parte de nuestra oficina, es lo que vamos a estar trabajando. ¿Y cuál va a ser el rol de cada servicio? Básicamente, emergencia se va a dedicar a su función principal es la identificación precoz y en caso de que se sospeche de una enfermedad que requiere aislamiento, iniciar un aislamiento en el paciente. Hospitalización también se va a dedicar a lo que es la identificación precoz y aislamiento del paciente. Laboratorio va a tener como función principal lo que es la confirmación de las enfermedades. Enfermería nos va a ayudar principalmente con lo que es las precauciones de transmisión. Y epidemiología va a ser todo lo que es la investigación epidemiológica, infectología tropicales, va a ser el manejo clínico de estos pacientes. Farmacia tiene que asegurar la disponibilidad de medicamentos, logística, su función principal es la adquisición de insumos, la unidad de seguridad y salud del trabajo, seguimiento del personal expuesto que tenga síntomas compatibles con alguna de estas enfermedades y dirección se va a dedicar a lo que es la coordinación de todos los servicios, ¿no? Para tener básicamente una adecuada respuesta. Y las medidas específicas que se deben tener para las enfermedades, en dengue la medida principal va a ser la eliminación de criaderos, sarampión, como sabemos, es un virus que se transmite básicamente de forma aérea, así que su medida principal va a ser el aislamiento aéreo, unidad de seguridad de salud del trabajo, también está apoyando con lo que es la parte de verificar el estado de vacunación de todo el personal de salud, ¿no? Porque la vacunación también es importante, ¿no? Con las 3 dosis de la vacuna tenemos una protección de más del 95%. ¿No? En caso de influenza, precauciones por transmisión de gotitas, es la medida principal. En COVID, también precauciones por transmisión de gotitas. Virus sincitial respiratorio, también va a ser precauciones por transmisión de gotitas y contacto. Leptospirosis, es importante lo que es el diagnóstico precoz, la desratización y el uso de agua segura, hepatitis A, higiene de manos y agua segura, insuficiencias respiratorias agudas, como es una enfermedad que se va a transmitir principalmente por gotitas, precauciones de transmisión por gotitas y contacto. Enfermedades diarreicas agudas, higiene de manos es importante y agua segura es importante. Este es básicamente un cuadro de resumen de las medidas principales que se deben tomar en cada una de las enfermedades, recordando siempre que se deben tener en cada una de las enfermedades las medidas de precaución estándar, donde la higiene de manos es parte fundamental, pues, ¿no?
Y ahora para recordar, sí, de manera muy breve, la sintomatología clínica básicamente de dos enfermedades se esperan que haya aumento de casos como dengue y sarampión. Bueno, de dengue, bueno, solamente recordar de que la incubación extrínseca es de 8 a 12 días, un promedio de 10, y la incubación intrínseca de 3 a 14 días, un promedio de 7 días, ¿no? Básicamente recordar la clínica, ¿no? Cuando no se tienen signos de alarmas, fiebre menor de 7 días, que tiene síntomas como cefalea, mialgias, artralgias, dolor ocular, náuseas, vómitos, rash. En niños se puede presentar como fiebre sin foco aparente. Cuando hay signos de alarma, se tiene básicamente lo que es un dolor abdominal intenso, continuo, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, letargia, derrame seroso, hepatomegalia y aumento de hematocritos. En casos graves ya hay algún tipo de disfunción, o sea, un compromiso orgánico, shock hipovolémico, distrés respiratorio. Se confirma el caso básicamente a través de algunas pruebas, menor de 5 días, prueba molecular o el antígeno NC1, mayor de 5 días, el LISA IgM. ¿Cómo se descarta? Cuando las pruebas salen negativas, ¿no? Este básicamente es el flujo de manejo de dengue. Se realiza también aquí en el hospital, donde básicamente si estamos frente a un caso sospechoso de dengue, lo primero que se tiene que hacer es definir la gravedad, ¿no? Y donde ya sabemos que el manejo principalmente va a ser crioterapia, ¿no? Y definir si es grupo A, grupo B1, B2 o grupo C, ¿no? Para definir si el paciente va a requerir hospitalización o no. Y en cuanto a sarampión, básicamente el flujo va a depender si es pediátrico o si es adulto. Si es pediátrico, tanto pediátrico como adultos van a tener ambos un triaje diferenciado. Todo paciente que viene con fiebre y con una erupción rash maculopapular generalizada tiene que ir a un triaje diferenciado. El personal de salud tiene que utilizar básicamente lo que es mandilón, guantes, también lo que es el respirador N95, porque es un virus que se transmite básicamente por vía aérea, ¿no? En caso de emergencia pediátrica, va a ir a un aislamiento inmediato, se va a llevar al paciente a lo que es un cubículo de aislamiento diferenciado, porque se tiene que evitar que tenga contacto con otros pacientes. Es un virus que tiene una diseminación bastante fácil, ¿no? Se llena lo que es la ficha de investigación clínico-epidemiológica, luego va al laboratorio con todo su equipo de protección personal a tomar lo que es la muestra, notificamos el caso y bueno, ya el personal médico va a definir si el paciente requiere hospitalización o si puede irse de alta. En cuanto a emergencia adultos, también va a acudir a lo que es el triaje diferenciado. El paciente tiene que usar mascarilla quirúrgica y el personal también tiene que utilizar mandilón, guantes y respirador N95. Se llena igual la ficha epidemiológica, se toman las muestras, se notifica el caso y también el personal que está a cargo eh, del manejo del paciente va a definir si es que va a un área de hospitalización o si requiere manejo ambulatorio. Y eso básicamente era lo que tenía que presentar de las enfermedades principales que tenemos previsión de que puedan aumentar. Y en cuanto a las conclusiones, es que el fenómeno del niño básicamente va a ocasionar un incremento en el riesgo de eventos epidemiológicos y brotes en la comunidad, que es jurisdicción del hospital. Por eso es importante lo que es la detección precoz, la notificación inmediata, para determinar eh, y limitar lo que es la transmisión y reducir el impacto sanitario, ¿no? Y la respuesta básicamente va a requerir trabajo articulado entre los diferentes servicios, ¿no? Desde el área de emergencia, hospitalización, eh, laboratorio, eh, dirección, infectología, epidemiología, unidad de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Y todas las áreas competentes, logística, farmacia. Todos los servicios van a estar básicamente unidos para el manejo de el aumento de casos que vamos a tener en las próximas semanas. Eso era todo lo que tenía que presentar. Esta es la bibliografía que se ha revisado para esta exposición.